En el día de ayer concluimos indicando que así como Satanás trabaja en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo, por medio de las enfermedades, también actúa en nuestras circunstancias, que a pesar de que es Dios quien la dispone, Satanás se mezcla, se entremete, se quiere esconder detrás de esas cosas naturales. Pusimos el ejemplo de Job, pusimos el ejemplo de Pedro, pusimos el ejemplo de la tormenta en medio de la mar, y todo esto nos dice a nosotros que Satanás busca cualquier medio para afectarnos. Pero nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar alerta contra esas acechanzas y ataques del maligno. ¿Cómo debemos reaccionar? Entonces la pregunta al ataque de Satanás en el ambiente, en las circunstancias que a nosotros nos ocurren. Hay dos cosas claves. Y hoy, señores, miren, si los días anteriores hemos estado hablando de lo que realmente debe ser nuestra condición para poder resistir al diablo y de no mantenernos en base a emociones y a tradiciones o a cosas que hayamos aprendido que no tienen que ver nada con el soporte o fundamento para realmente nosotros combatir al enemigo, hoy vamos a hablar de eso que sí debe tener todo aquel que de verdad quiera ser un fiel creyente, todo aquel que de verdad quiera ser un cristiano, no uno que ha venido al Señor y en el camino se ha dejado engañar de las artimañas y los ataques del diablo y hoy vive una vida aguada. Me refiero en el aspecto espiritual. Hoy su evangelio se ha adulterado en su propia vida. Lo primero para nosotros en el ambiente donde Satanás aprovecha y se mete y nos ataca, lo primero que debemos hacer en cuanto a nuestra reacción para esto, para combatir al diablo, detectarlo en el ambiente, porque cuando allá en medio del mar se desató esa tormenta y los discípulos estaban temerosos y despertaron al Señor, quien descansaba, se merecía ese descanso. Venían de alimentar una gran multitud y de tener tremendo trabajo y el Señor necesitaba descanso y se echó a dormir. Pero ellos, como el Señor les reclamó en su falta de fe, no pudieron hacer nada. Ahora, dijimos ayer y lo repetimos ahora, el Señor no reprendió a los vientos y a la mar per se. El Señor a quien reprendió era a quien se movía detrás de esa situación que allí se dio. El Señor, vuelvo y repito, prepara tu situación y la mía. Ellos estaban, es como cuando tú tomas un avión, es como cuando tú tomas un barco. Esa situación la preparó Dios para ti. Tú tienes un compromiso y tú vas. Ahora, Satanás en medio de eso aprovecha, como aprovechó con los discípulos, se levanta esta gran tormenta y él quería que se abnegaran, que se murieran. Y llevarlo también a tener temor, como hace con muchos de nosotros, porque estando en temor nos desconectamos de Dios. Entonces el Señor, cuando reprende, a quien reprende es a Satanás. A pesar de que el Señor, dice la Biblia, que reprendió los mares, reprendió el viento, ya hemos dicho, hemos enseñado y hemos aprendido que no se reprende sino a entes. No se reprenden las cosas, porque las cosas son inanimadas y las cosas no actúan por sí solas. Ya hemos dicho que usted no puede reprender a un objeto, una mesa,
un micrófono, una silla, son objetos, son cosas. Cuando el Señor reprende al mar, no es al mar en sí. Cuando el Señor reprende al viento, no es al viento en sí. Es a Satanás que opera detrás de él. Pero Cristo, que vino a deshacer las obras del diablo, y vamos a leerlo. Aquí tengo en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. Oigan y vean lo que están viendo, lo que dice la palabra de Dios en primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. Oiga esto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo apareció para deshacer las obras del maligno, que de tanto tiempo en silencio de la voz de Dios que duró la humanidad, ahora Cristo aparece, el diablo andaba por sus fueros, haciendo lo que le parecía. Fíjense que cuando Cristo vino, lo que encontró fue un sinnúmero de personas, ciegos, cojos. Ahí estaba la mujer del flujo de sangre que ya había gastado todo en médicos. 12 años sufriendo de esta, y me perdonan la palabra, maldita enfermedad. Era bajo maldición que el diablo tenía al mundo, desprovisto de todo bien. Pero ¿qué nos dice la primera carta de Juan? Que el Señor vino en medio de esta gente pecadora, de gente como fariseos, saduceos, que se decían ser la gente sujeta a la ley y que no podían hacer nada. Por eso los alguaciles mismos, cuando mandaron a poner preso a Jesús, que mandaron a esos alguaciles, ellos testificaron y dijeron, cuando regresaron con las manos vacías, que no pudieron cumplir el objetivo para el cual se le mandó, que era apresar a Jesús. Ellos dijeron una palabra contundente: no pudimos apresarle, porque este hombre habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Es que no pueden hablar con autoridad si no están sometidos a Dios. Es que no pueden hablar con autoridad si ellos no están en el carril donde tienen que estar, que sí andaba el Señor. Y es donde la Biblia nos dice ahora, y aquí vamos nosotros a hilar fino. Aquí vamos nosotros, como dicen en un buen argot la gente del campo, vamos a desollar el cerdo, la vaca, en el lugar donde la matemos. Y esto, señores, hay que decir lo que es, lo que no se quiere decir hoy en este evangelio aguado. No que el evangelio en sí esté adulterado, porque el evangelio es uno y es poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Pero ¿qué sucede? Que hay personas, tanto desde el punto de vista del liderazgo, como hay personas desde el punto de vista del pueblo que prefieren tener ese evangelio light, ese evangelio superficial, que no es lo que enseña la Biblia. Miren, por ejemplo, dos textos bíblicos que hay acá, que es Santiago 4 y Primera Pedro capítulo 5. Ahí a nosotros nos habla de dos cosas. Santiago 4 habla de que debemos someternos pues a Dios. Entonces, al resistir al diablo, dice la Biblia que el diablo huirá. Someternos, Eso es lo primero. Y en Primera Pedro 5 se nos dice que debemos humillarnos ante Dios, ante la presencia de Dios. Dos palabras que cual de las dos hoy día, quien quiere andar en el evangelio que le conviene, ese que se ha propagado mucho, porque hay gran cantidad de personas que quieren andarlo porque les conviene. Dos palabras que a ese tipo de gente no les cuadran, no les agradan, ni quieren tampoco ponerla en práctica. Someterse a Dios. Y la otra palabra, humillarse ante la presencia de Dios. Santiago 4,
Primera de Pedro 5. Sometimiento y humillación. Ay, no, eso no. Háblame de que estoy en victoria. Háblame de que yo desato. Háblame de que voy a provocar al espíritu. Háblame de arrebato. Háblame de ir a ver al apóstol. Háblame de ir a donde va a estar el profeta. Cosas grandes allá y que te digan lo que tú quieres oír. Pero ¿y tu vida cómo está? Que esa parte no te la dicen. ¿Cómo andas tú delante de Dios? ¿Estás sometido? ¿Estás en obediencia? ¿Estás humillado ante la presencia de Dios? Que ahí sí, esos son prerequisitos para tú entonces enfrentar al diablo y vivir una vida en verdadera victoria. No un asunto ficticio. Por eso es que mucha de esa gente no resiste. Así como una persona que no se sepa manejar con el dinero, no resiste un arqueo a las cuentas. Así como, por ejemplo, hay gobiernos que no resisten una auditoría porque desenmascararían todo el desorden administrativo que pudieron haber tenido. Así hay personas que en su vida, por más que usted vea que están supuestamente en victoria y que todo anda muy bien, aún aquellos que se hacen llamar profetas y apóstoles, usted va a lo intrínseco de su vida y no resiste en una investigación, un chequeo exhaustivo. Y miren, aquí el ánimo no es acusar ni juzgar. Fíjense que no estamos mencionando nombre alguno. En mi tierra hay un adagio que dice: al que le sirva el sombrero, que se lo ponga. El Señor mismo daba palabras. Y ahí habían personas a quienes se le acomodaba esa palabra. No porque el Señor a esa persona directamente estuviera tratando de afectarle. Pero sí, el andar de esa persona hacía que lo que el Señor decía le quedara a la medida. Ahora, ¿cuál es el llamado hoy? Vamos a empezar, como dice la Biblia, vamos a pararnos en el camino y a preguntar cuál es la senda antigua y vamos a andar por ella. Porque es que nos hemos desviado. Y así no puede haber una iglesia victoriosa. Hay gente que se pregunta: ¿y por qué hoy no hay los milagros que habían antes? Sencillo, porque ni nos sometemos a Dios, ni vivimos humillados ante el Señor. Santiago 4, 1 Pedro 5. Ni estamos, porque eso es lo que dice Santiago 4, someteos pues a Dios. ¿Qué es sometimiento? Una vida acorde con el Señor. ¿Qué es sometimiento? Una vida en integridad delante de Dios. ¿Qué es sometimiento? Estar como andaba Jesucristo, clamando al Señor en todo momento que Él podía. Y aun cuando no podía, miren esa ocasión, Él manda a los discípulos delante. Aquella vez que Él se le aparece en el mar caminando. ¿Para qué? Para Él sacar un tiempo de oración. Váyanse delante. Yo los alcanzo. Y se quedó orando. Ese tipo de vida, al que le gusta el evangelio light de hoy, no le interesa ni le gusta. Pero usted le pregunta y dice que está en victoria. Ajá, ¿cuál victoria? La victoria de lo humano, que las bendiciones van a depender de lo que tengan. Si aparece la jipeta o el buen vehículo, están en bendición. Si la cartera y la despensa están llenas, están en bendición. Y fíjense que todo el que predique ese evangelio de abundancia y ese tipo de evangelio superficial y light, todo lo que le predica y le dice a la gente en base a lo material. Le estimulan a dar para que el Señor le recompense. Y todo lo que hace en base a que el Señor te va a dar. Ven, siembra que Dios te va a dar. Es verdad que Dios da. Pero la mayor riqueza y bendición es la espiritual.
Lo más importante para el Señor es que nuestra vida tenga raíces. Que nuestro evangelio sea un evangelio de poder, como dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Pero no, hoy el poder y las bendiciones en base a lo material que yo pueda tener. Sin embargo, ese mismo apóstol Pablo que habló de eso dijo, yo he aprendido a vivir cual que sea mi situación. Él no dijo, el evangelio es un poder tal que yo debo estar en abundancia. Y si no estoy en abundancia, y si no estoy en salud, entonces porque estoy en maldición. Es porque no soy cristiano. Es porque yo no estoy en victoria. Que eso es lo que se predica. Y eso es demasiado mentira. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Ahora nos dijo otra parte, confíen que yo he vencido al mundo. Y las aflicciones incluye todo eso. Usted se enferma igual que cualquiera. Estamos en un cuerpo, en una humanidad caída, pecaminosa. Y cada día nosotros los hombres nos autodestruimos a través de tantos a los fertilizantes para la comida y todas esas cosas. La vida moderna, calentando comida en microondas y cuantas cosas más. Tenemos que enfermarnos y todo eso. ¿Y quién dijo que eso es no estar victorioso en el Señor? Ahora, para el Señor lo más importante es lo espiritual, y lo dejó ver en más de una ocasión. Esa es la verdadera bendición que todo creyente debe buscar. Lo demás viene como añadidura. Por eso la Biblia le dice, las demás cosas, lo accesorio. Lo primero es el reino de Dios, una vida en victoria, una vida sometida al Señor en obediencia. Entonces ahí tú me vas a hablar de victoria. Señor siempre le dio importancia a lo espiritual. Y ya hablamos días atrás. Señor, ¿es necesario dar tributo al César? Déjenme ver una moneda. ¿De quién es la inscripción? Oh, del César. Bueno, pues denle al César lo del César, pero a Dios sáquenle su plato aparte. En una ocasión vienen los discípulos contentos porque habían reprendido demonios y hecho cuantas cosas. Y el Señor le dice, excelente eso. Pero realmente alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Fíjense que el Señor siempre se desviaba hacia lo más importante, lo espiritual. No lo material, no la cosa de aquí, que lógico, que si tú buscas el reino de Dios, tú estás en bendición y por ende todas las cosas Dios te las añade. Pero no implica que per se las bendiciones materiales sean la bendición que realmente Dios se requiere para ti. Es decir, yo no mido el grado de la presencia de Dios en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en base a las posesiones materiales que yo tenga. Por eso es que digo que hay que conocer la palabra de Dios. Debemos fundamentarnos en ella y es lo que manda la Biblia. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá. Y primera de Pedro capítulo 5 nos dice a nosotros que debemos humillarnos ante la presencia de Dios. Eso es lo nuestro, estar humillados ante Dios y sometido a Dios. Ahora, cuando el diablo quiera aparecer en tu vida, atacarte a través de la mente, atacarte a través de la conciencia, atacarte a través de tu mismo cuerpo mediante enfermedades, o atacarte mediante las circunstancias, como en ocasiones él lo hace, entonces tú vas a tener el poder para tú resistir. No es con el jipetón que tú vas a enfrentar al diablo. Mira la jipeta de 3 millones que tengo. Poco le importa al diablo. Mira el título que tengo aquí colgado, doctor, magíster. ¿Y al diablo qué? ¿Y a los demonios qué? No, pero mira, yo hablo 5 idiomas. Ajá. Y
La verdadera bendición y la vida victoriosa en Cristo es el sometimiento a Dios. Llámese como se llame, llámese apóstol, llámese profeta, pastor, maestro, cual que sea el ministerio suyo y el don suyo dentro de la iglesia, sometimiento a Dios. Obediencia a Dios. Porque por eso es este tema, resistir al diablo. Pero es resistirlo con la fuerza mía, humana. Pero ¿y de dónde? Si estamos hablando de asuntos espirituales, por eso dice la Biblia que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios, para combatir y resistir fortalezas. ¿Y cómo peleo yo con algo espiritual, humanamente hablando? Lo espiritual a lo espiritual. Lo carnal a lo carnal. Lo corruptible a lo corruptible. Entonces, por eso hay mucha gente que realmente viven una vida en derrota, pero están con una careta de que estoy en victoria y el rancho ardiendo, la casa cayéndosele encima. Pero viven una vida ficticia. Y esa es la idea. Hoy nosotros estamos destruyendo las obras del diablo. ¿Cómo? Trayendo a recapacitación a la gente de que verdaderamente, aunque esa no sea la vida que usted quiera, pero esa sigue siendo la vida que manda la Biblia para usted poder ser victorioso y resistir al diablo. ¿Cuál? La de sometimiento, la de obediencia a Dios. Es que eso no ha pasado de moda. Los ayunos, la oración y todo, eso no ha pasado de moda. Por eso es que hay que velar, dice la Biblia. Hoy hay muchas cosas que nos distraen y nos quitan la atención de lo que debiéramos tenerla. Y debemos admitirlo todos. Ahí están los aparatos celulares, ahí están las computadoras, ahí está el televisor con el cable. Y digo que todos debemos admitirlo porque todos estamos en lo mismo. Nos gustan, por ejemplo, los juegos, fútbol, béisbol, el voleibol, y más cuando juegan nuestros países, las selecciones de los países de donde somos oriundos. Vemos la noticia y en eso gastamos tiempo. Y no lo estoy condenando porque yo lo hago y no lo voy a dejar de hacer. Ahora, ¿qué nos manda la Biblia? Lo que dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Usar dentro de su licitud, dentro de lo que le es lícito, usar esas cosas, pero no dejar que ninguna de esas cosas esté por encima del Señor. No dejar que esas cosas le dominen al grado de usted quitar la vista de quien tiene que tenerla. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, con quien inició esto y con quien concluirá. No hay más nadie en todo ese trayecto. Solo el Señor y solo con Él nosotros debemos de estar y nuestra vista puesta en Él solamente. Por eso dijo también el apóstol, y si aparece alguien, aún seamos nosotros, aún sea un ángel del cielo, predicando un evangelio diferente a este, sea maldito, sea anatema. Y hoy hay muchas personas predicando un evangelio que yo espero que si alguien en su ingenuidad, porque los que ya tenemos tiempo en esto podemos, gracias al Señor, por el discernimiento que Él nos ha dado, por el conocimiento de la palabra, darnos cuenta cuando nos vienen con un evangelio adulterado, cuando se le ha echado un poco de agua a la leche. Pero hay personas que vienen con la buena intención de seguir al Señor y quizás no tienen esa percepción que tenemos usted y yo, y lo que le brindan como evangelio, eso lo toman. Y creen que están donde tienen que estar. Y creen que están viviendo la vida plena que da el evangelio de manera correcta porque no han experimentado otra cosa. Ahora aquí, si alguna de esas personas es mi oyente, y ojalá que sí, nosotros estamos desenmascarando a Satanás.
Porque el tema es resistir al diablo, y para resistirlo es así, es sometido a Dios, no hay otra vía. Así que si a usted se le dijo de otra manera, si a usted se le dijo que estar en bendición y sometido a Dios, la muestra es las cosas materiales que le llegan, las posesiones materiales, el dinero en el bolsillo, y que usted no tiene derecho a enfermarse porque eso es signo de maldición, pues le han enseñado mal. Déjeme decirle que hasta ahora Satanás entonces ha estado en dominio sobre su vida, porque no es así. Someternos a Dios y obedecerle. Y solo así usted va a resistir al diablo y va a huir. Eso es lo primero que debemos tener pendiente para estar en victoria. Sometidos a Dios y en obediencia. Segundo, cuando nos humillamos y nos mantenemos firmes, Dios nos mostrará que la adversidad que nos sobrevino es obra del diablo. Es decir, cuando a ti te llega una adversidad X, si tú estás conectado con Dios, porque hay personas que dicen, pero ¿y cómo sé yo cuando es Dios, cuando es Satanás? Bueno, cuando tú te conectes con Dios. Cuando tú estés acorde en la misma sintonía con Dios, tú te vas a dar cuenta por qué Cristo detectaba las cosas. Porque había una conexión total y completa con el Señor. Y no había nada que no estuviera bajo esa sintonía que pasara cerca, que el Señor no lo detectara. Y eso pasa con nosotros. Yo recuerdo que cuando me casé, a la primera casa que entramos, para habitarla, para vivir, como un alquiler que pagamos, lo primero que sentimos nosotros fue una influencia maligna. Lo sentí yo y miré inmediatamente a mi esposa y los dos nos miramos y le dije, ¿sentiste lo que yo sentí? Me dijo, sí. Inmediatamente empezamos a revisar y la casa estaba llena de crucecitas hechas en un tipo de material, no sé si es un jabón o qué, que le dicen azul. Que es así mismo, unas barritas que venden color azul, y que la gente que brega con brujería y ese tipo de cosas las utiliza para poner cruces en diferentes lugares de la casa, según ellos, para protegerse del mal. Quien vivía en esa casa bregaba con eso porque lo supimos más adelante. Ahora nosotros, como gente conectada con Dios, sentimos inmediatamente la influencia maligna que había en aquel hogar. Entonces, usted va a andar desprovisto. Si usted no está conectado con el Señor, si el Espíritu de Dios, por su manera de andar liviana, sin temor de Dios, le llegan las cosas, ¿cómo lo va a detectar si usted no tiene? Piense humanamente en un GPS. Piense en esos sensores que le han puesto ahora a los vehículos que se manejan solos. Y usted dice, ¿cómo no chocan? Porque tienen sensores. Y lo que usted maneja hoy, que tiene en la pantalla, que cuando usted da reversa, le avisa cuán cerca está usted de un objeto para que no vaya a chocar. Eso mismo es lo que pasa con una persona que está conectada a Dios. Tenemos sensores que nos pone el Espíritu Santo para que cada vez que haya algo fuera de los cánones de Dios, fuera de las cosas positivas espirituales, la detectemos al instante y nos demos cuenta. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta en cualquier circunstancia en la que estemos cuando el diablo está metiendo su rabo. Cuando esa circunstancia, aunque las haya provisto Dios, el diablo ha querido alterarla para nuestro mal. Solo así vamos a poder diferenciar entre lo que proviene de Dios y lo que viene de Satanás. Una vez que veamos claramente, vamos entonces a resistir al diablo, sus ataques, y usted sabe qué va a pasar, lo que dice la Biblia. Él no le va a quedar otra cosa que huir. Señor, ¿y por qué yo oré por la higuera? Excúseme, ¿por qué tú maldijiste la higuera y la higuera se secó? Porque yo soy un hombre de fe. Tenía que secarse, porque yo di la palabra. Señores,
Vamos a ver más adelante. Yo voy a avanzar para que ustedes vean lo que es la autoridad frente al poder. Nosotros tenemos autoridad delegada por Dios, delegada por Jesucristo. Su nombre es una autoridad que Él nos ha dado. Y vamos a ver eso rápidamente. Tercero, debemos rechazar toda forma de temor. Satanás tiene que hallar la forma de establecerse en los hijos de Dios antes de poder actuar en nosotros. Para el diablo poder actuar en ti, en mí, él primero tiene que establecerse, hacer su fortaleza. Así como cualquier enemigo que va a combatir, tiene que buscar un punto donde apoyarse para combatir a aquel que va a combatir. Asimismo, Satanás necesita un espacio en tu vida y en la mía para él poder combatirnos a nosotros, para poder actuar. Él no puede trabajar donde no tiene una base. Por consiguiente, su primer ataque tiene como fin obtener un frente de ataque desde donde dirigir todas sus fuerzas. No debemos cederle nada de terreno al diablo. Este es el camino de la victoria para el creyente. El temor, por ejemplo, puede convertirse en la peor fortaleza de Satanás en tu vida y en la mía. Cuando Satanás trata de hacernos pasar por sufrimientos, lo primero que hace es llenarnos de temor. Una hermana muy experimentada dijo en una ocasión, amables hermanos, amigos, que la tarjeta de presentación del diablo cuando él llega a una vida es el temor. Esa es la tarjeta de presentación y de visita. Por ahí es que él arranca. Una vez que uno acepta el temor, Satanás se infiltra. Si rechazamos el temor, el diablo no puede entrar. Cuando tememos ya no hay fe. Cuando tememos ya no hay fuerza. Entonces el diablo se aprovecha y mete el temor en nuestras vidas para evitar que nosotros podamos tener ese poder, esa autoridad para combatirlo. Por eso dice la Biblia que el perfecto amor, que es Dios, echa fuera el temor. Una persona que esté plantada, y eso lo sabe el diablo, por esa razón está dando ese evangelio aguado de hoy día, ese evangelio adulterado de hoy día, ese evangelio basado en que las bendiciones vienen a través de las cosas materiales, y eso no es verdad. Todas esas cosas son añadiduras de buscar lo principal, que es el reino de Dios. Eso es un evangelio falso y maldito según la palabra de Dios. Es un anatema que el diablo ha metido, pero muchos no lo detectan porque no están en conexión con Dios. Y como ya no queda nada, usted ve mucho aspaviento. Usted lo que ve es muchos brincos y saltos. Usted lo que ve es queriendo afectar las emociones de los demás para dejar ver que tienen algo. No hay nada, son cántaros vacíos. Porque mientras más bulla se hace, es cuando más vacío se está. Por eso yo siempre pongo como ejemplo, y ya lo he dicho aquí no sé cuántas veces, usted no vio a ninguno, según la historia bíblica, de los hombres de Dios haciendo bulto, diciendo que ellos mismos son. Esa gente andaban de manera normal, común. Mira el caso de Eliseo, para ponerle un ejemplo. Un hombre sencillo, en una choza, con su sirviente. Tan sencillo que hubo unos muchachos que una vez hasta los relajaron. ¡Hey, calvo! ¡Sube, calvo! Como tu maestro Elías. Lo veían normal, pero era un hombre lleno del poder de Dios. Tanto así que al pedir una doble porción del Espíritu hizo milagros que Elías no hizo. Y mire que Elías hizo milagros poderosos. Esas dos vidas en comparación, eso es tremendo. Elías y Eliseo, pero Eliseo superó, señores. Pero cuando ustedes ven que un hombre
a un año de muerto, así dice la Biblia. Por eso en un mensaje que Dios me dio que se llama los plenipotenciarios, está ese hecho de Eliseo. Porque él es un embajador plenipotenciario del cielo, o lo fue aquí en la tierra. Señores, a un año de haber muerto, a un año ya los huesos blancos, sin nada de carne, puro hueso, depositan un muerto encima de los huesos de Eliseo y este hombre resucita. Explíqueme eso. Explíqueme eso, que no sea un hombre en la mano del Señor. Pero ¿y cómo vamos a ver milagro hoy? ¿Cómo se va a mover verdaderamente la vida de Dios en nosotros? El poder de Dios sobre las vidas atadas, si nosotros andamos como nos da la gana. Y creemos que hablando una lengua mecánica vamos a salir a camino. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero tiene que haber alguien que haga este llamado. Ustedes me disculpan la forma porque no estoy creyendo que nosotros somos la panacea. No, estamos montados en el mismo barco todo ahora. Tiene que haber alguien, como en esos barcos de antes, que se subía a alguien allá arriba para poder visualizar desde lejos y dar la voz de alerta. En mi país se nos ha dicho en la historia que cuando Colón descubre nuestras tierras, Rodrigo de Triana, subido allá arriba, en el mástil, en el palo más alto, divisó y gritó tierra. Él le avisaba a los de abajo que no podían ver porque él sí estaba allá arriba, lugar que no es para todo el mundo porque ahí se marea cualquiera. Tiene que haber alguien que dé la voz de alerta. Tiene que haber una voz declarinada. Tiene que haber un centinela que diga y advierta las cosas. Nosotros estamos advirtiendo. Y mire, si yo pido que los videos de esta charla se difundan, se compartan, ahora ¿qué más? Ojalá todo el que esté en la red comparta para ver de qué manera despertamos. Gloria al Señor. Todo temor es la manera del diablo presentarse y nos detienen a nosotros. Todo temor es un ataque del diablo, entiéndalo, todo. No es de que uno sí, otro no. Todo temor en la vida suya es un ataque diabólico. Así que desde que el temor llegue, repréndalo. Tiene temor al montar un avión y va en zozobra, reprenda eso, que eso no es de Dios. Disfrute su viaje. Y si le toca a usted morir, que muera. Lo que dijo Esther, yo voy a hacer mi trabajo. Yo voy a enfrentarme al rey. Yo voy a hablar en favor de mi pueblo. Y si perezco, que perezca. Se acabó. De hecho, el Señor nos ha enseñado que no le temamos al diablo. Lo más que nos puede pasar es morirnos. Y si morimos, vamos a morar con el Señor y se acabó. Eso es el verdadero evangelio. Una persona que viva apegado al Señor sin temor. El temor, el diablo lo usa para atacarnos. Miedo a todo. Un avión. Señores, hay gente que no coge un avión por temor. Reprende esa malicia. Eso no es de Dios. Eso es del diablo. ¿Usted se imagina que el Señor y los discípulos hubieran tenido miedo? No predicaran. Y usted sabe las veces que el Señor tuvo que coger no barcos como lo de hoy, que son barcos hechos con buena tecnología, que la gente se siente seguro. No, yolitas, barcos hechos, ya usted sabe, artesanalmente en aquellos tiempos. Y el Señor se montaba en sus barcos y los discípulos también. No hubieran predicado. Entonces disfrute todo lo que hay. Si ese es el medio de transporte, móntese. No hace mucho le pregunté yo a dos hermanos que viajan mucho, que no se apegan de un avión, uno de ellos, o una de ellas. Le dije, ven acá, ¿cómo tú lo haces? No sale de un avión y esas turbulencias y todas esas cosas. Dice, ya yo estoy acostumbrada. Y estoy en las manos de Dios.
A mí nunca me va a pasar nada que Dios no permita que pase. Si ahí es que voy a morir, ahí voy a morir, pero no voy a dejar de ir a decir las cosas que Dios ha hecho en mi vida y cómo puede cambiar a otro. Digo, gloria a Dios. Entonces, señores, es así. El temor es del diablo. Reprenda eso. Todo temor es un ataque de Satanás. Aquello que uno teme, eso le sobrevendrá. Así dijo Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25. A Job le sobrevino precisamente lo que él temía. El ataque que Satanás lleva a cabo utilizando lo que nos rodea a nosotros viene por lo general en forma de temor. Si uno rechaza el miedo a cierta cosa, a lo que sea, esta no le va a suceder. Solamente te puede suceder si está en los planes de Dios. Como dijeron aquellos 3 muchachos. No vamos a adorar tu estatua, oh rey. Nuestro Dios nos puede liberar ahora. Aún no libere, nosotros no vamos a arrodillarnos ante tu estatua. Si uno permite que el temor permanezca en la vida de uno, le dará a Satanás la oportunidad de poner en el camino lo que uno teme. Una vez que la persona es librada del temor, está fuera del alcance del diablo. Como el diablo sabe eso, trata de infundir temor y todo aquel que teme está bajo sus garras. Es a esto que se refiere Pablo cuando dice: no deis lugar al diablo, Efesios 4:27. Cuando usted permite que el temor entre a su vida, usted le está dando lugar al diablo, le está dando un espacio al diablo, está permitiendo que él tenga una base de acción en su vida. Lo está dejando a él ser fuerte, así que suelte ese temor, salga de esa cueva ya. Dígale al diablo: diablo, se acabó, ya está bueno. No voy a seguir en este temor. Entréguese al Señor. Lo máximo, señores, repito, que nos puede pasar es perder la vida. Y Cristo lo dijo: quien muere en mí no ha perdido su vida, en cambio la ha ganado. Algún día de algo vamos a morir. Algún día tendremos que salir, que partir de esta tierra. Entonces no tema nada, eche para adelante. Cada día ponga su vida en Dios, sencillo. Señor, te entrego mi vida y todas mis acciones. Dirígeme tú en todo. Lo que pase de ahí para allá, Jehová es que sabe. Pero bote ese temor, no le tema nada. Demuéstrele al diablo que usted le ha creído de verdad al Señor. Que no hay demonio, que no hay infierno que pueda contra una gente que tenga la autoridad de Dios. ¡Wow! El tiempo avanza y yo quiero de verdad hablar de esto que le dije, de la autoridad que está sobre el poder. Y que mucha gente a veces eso no lo entiende y por esa razón vive una vida en derrota. Primera Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Repito la cita. Primera Pedro 5, 8 y 9. ¿Cómo resistimos al diablo? En la fe. No es con los bienes materiales. No es con el título de la universidad. No, al diablo se le resiste en fe. Eso es lo que dice ahí la palabra. Aquí nosotros estamos hablando en base a la Biblia. No a lo que Arturo Cabrera se le viene a la mente. No a lo que los evangélicos creen. No, es lo que dice la Biblia. Ahora, si usted no cree a la Biblia, bueno, y eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. El diablo viene como león rugiente a buscar con quién acabar. Y así viene como una tromba para encima de ti y de mí. Pero dice la Biblia que nosotros lo resistimos como en la fe. La palabra de Dios nos muestra claramente que resistimos al diablo sola y únicamente en la fe. No hay otra manera de resistirlo. ¿En qué debe reposar nuestra fe? ¿Cómo debemos usar nuestra fe para resistirlo? Vamos a ver la fe en que el Señor destruyó las obras del diablo.
Y aquí vamos a culminar. Pero debemos tratarlo, porque también debemos avanzar. En primer lugar, debemos creer que el Señor se manifestó, es decir, que Él vino a la tierra. Recuérdense que la Biblia dice que aquel que niega que Cristo vino y que lo hizo como vino en cuerpo, tiene el espíritu del anticristo, que está negando a Dios. Lo primero es nosotros saber que nuestro Cristo se manifestó, que vino. Y vino a la tierra, ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. Ya lo leímos, primera de Juan 3:8. Él destruía las obras del diablo por donde quiera que iba. Eso hizo Jesucristo. Por lo general, la obra de Satanás no es muy obvia. Recuerden que Satanás actúa sigilosamente. Satanás actúa de manera solapada. En una circunstancia que tú tienes que se ve muy normal, que Dios la dispuso para ti, Él se mete para hacer su trabajo calladamente. Por lo general, la obra de Satanás no es obvia. Él se esconde detrás hasta de fenómenos naturales. Pero el Señor los reprendió en todos los casos en que Él quiso hacerlo de manera solapada. Cuando lo hizo a través de Pedro, Cristo lo detectó y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Cuando se desató la tormenta allá en el mar, reprendió. Y dijimos ya, cuando se reprende, no es a las cosas, es a quien está detrás de las cosas. Cuando Cristo sanaba y sabía que no era una enfermedad que tenía que ver con el diablo, Cristo simplemente le decía: ¿quieres ser sano? Sí, pues sé sano. O oraba por la persona. Sí, ese era el problema. Pero cuando usted ve que en la Biblia Cristo reprende, es porque el diablo está detrás o estuvo detrás de eso. Por eso nosotros, al sentir confirmación de cosas satánicas, hay que reprender más que orar simplemente. El Señor los reprendió cuantas veces tuvo que hacerlo. Él estaba reprendiendo a Satanás cuando reprendió a Pedro. Allá en el mar también. Y todo eso debemos nosotros tenerlo pendiente. Entonces, óigame una cosa. Esta parte, para culminar ya hoy, de la autoridad y de el poder, fíjense cómo actúa. No sé si ustedes recuerdan que a Pedro y a Juan le quisieron prohibir que enseñaran, así mismo le dijeron, en ese nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo. Lo vamos a dejar libre, no van presos. Pero una cosa sí le pedimos: no enseñen más en nombre de ese tal Jesucristo. No enseñen más en ese nombre. Y de ahí viene la respuesta de Pedro: juzguen ustedes si es lícito nosotros obedecer al hombre antes que a Dios. Nosotros seguiremos predicando en ese nombre. ¿Saben por qué? Porque en ese nombre hay autoridad. Y pongo este ejemplo y culminamos. Déjame cerrar la Biblia. Le voy a poner dos ejemplos. Cuando usted ve un semáforo en luz roja, corrijo, semáforo. Cuando usted ve un semáforo en luz roja, eso le dice a usted que no debe pasar. Lo mismo pasa con los peatones. Cuando tienen la luz roja de no cruzar, no deben hacerlo. Ahora, el poder lo tenemos, tanto los conductores como el peatón, para pasar. Si usted quiere, usted y más, usted puede ver que no vienen vehículos y usted se arriesga y dice: bueno, voy a pasar. El poder de pasar usted lo tiene ahora. El semáforo representa una autoridad que no está ahí físicamente. Esa autoridad está por encima del poder que usted tenga. Lo mismo pasa, y es el otro ejemplo que voy a poner, con una autoridad física. Ponga usted un raso de la policía de tránsito. Un raso. Recién lanzado a la calle a trabajar. Óigame, puede pasar el presidente de la República. Y si transgredió las normas, si manejó de manera incorrecta y lo detienen,
El presidente tiene el poder. Le ha sido conferido por toda la nación a través del voto libérrimo de cada ciudadano. Pero ¿sabe quién tiene la autoridad? El simple raso que recién han lanzado a la calle a controlar el tránsito. Entonces, todo ese poder omnímodo que pueda tener el presidente, no importa cómo se llame la nación, está por debajo de la autoridad de ese simple raso de la institución policial. Entonces, el diablo es verdad que tiene poder, eso no se puede negar, pero la autoridad delegada a usted y a mí por el Señor, cuando Él dijo antes de irse, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Él nos la dio a nosotros, os doy autoridad. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Impongan manos. Nos dijo, si beben cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Señores, fue una autoridad que nos dio. Y nos la dio en su nombre. Usted y yo no tenemos poder. Cristo lo tiene. El diablo lo tiene. Ahora, usted y yo tenemos una autoridad delegada de Dios. Y no en cualquier nombre, el nombre de Cristo. Y recuerde que de esto hemos hablado mucho, los demonios allá en Hechos, con los hijos de Ezeba. Ellos testificaron que a Cristo lo conocían. A Pablo sabemos quién es, ¿por qué? Porque eran hombres espiritualmente sometidos a Dios, obedientes a Dios y a esa gente que el diablo y el infierno respeta. No es a quien anda como le da su gana. No es a quien simplemente depende de títulos y de honores humanos y de hombre. Es a quien está sometido a Dios. A esa gente es que el infierno y el diablo respetan. Lo espiritual, esas huestes del diablo no respetan rango humano. No respetan que usted haya salido de la mejor universidad, que haya pasado por los mejores maestros de teología. ¿Y al diablo qué? Ahora el diablo le teme a un hombre y a una mujer sometido a Dios. Lo demás es caballar. Usted quiere ser victorioso. Usted quiere estar firme en todo día y hasta en el día malo. Sométase a Dios para que usted vea. Todo va a ser diferente. Mañana continuamos. Yo espero que sea la parte final, porque con este tema esta es la sexta entrega. Pero esto no puede acabarse así. Es que el diablo está haciendo una obra y nosotros tenemos que desenmascararlo en la vida de cada uno. Es buscando a Dios que debemos hacerlo. Gloria al Señor. Disculpen, me vamos a atender este teléfono a ver porque está insistiendo. Gloria a Dios. Hello. Amén. Bien, gracias al Señor. 7, 8 y 9 de julio. Sí, no se me vaya, quédeseme ahí, por favor. En breve vengo. Manténgaseme ahí, por favor. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a orar. Debemos concluir ya. Mañana continuamos. Ojalá usted esté aquí conmigo. Porque de verdad yo estoy siendo demasiado instruido por la palabra de Dios. Y esto me ayuda a fortalecer mi fe. Y en la medida que hayamos cristianos conscientes de lo que es la vida espiritual y cómo debemos estar fundamentados en el Señor, el diablo va a tener menos campo y menos base de acción en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu instrucción. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía. Oh, gloria a Dios. Señor, ayúdanos cada día a ser más poderosos en ti, a saber qué autoridad tenemos y a ponerla en práctica, previamente sometidos a ti y obedeciéndote a ti, Señor. Gracias, papá, por Cristo tu Hijo. Amén y amén. Dios le bendiga, familia, Dios les guarde. Hasta mañana, 9 de la mañana, en Disertación Pastoral.